Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos a continuar con una entrega más de un video tutorial de la serie Programando con C Sharp. Eh, en estos momentos estamos iniciando la tercera clase. Esto es para eh, mis estudiantes de la sección 11F del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago, Cobao. Para efectos prácticos del curso en general y aquellos que lo están siguiendo por mi canal, pues es el video número 2, pero este corresponde a la clase 3, el video número 1 de esa clase. Es un asunto interno nada más de orden, ¿verdad? Con los estudiantes. Bueno, quien les habla y les saluda, el profesor Mauricio Vargas, del Departamento de Informática en el Desarrollo de Software de el COBAO. El día de hoy nos corresponde continuar viendo el tema de métodos. Tenemos una cuarta entrega de lo que se refiere a este aspecto de métodos y nos corresponde ver un par de aspectos, ¿verdad? Que veremos relacionados a la sobrecarga de métodos. Bueno, también vamos a ver lo referente a ámbito, alcance o incluso contexto, ¿verdad? Que para efectos de C Sharp, esos tres términos son sinónimos: ámbito, contexto y alcance, que me faltó por ahí, de tanto de los métodos como las variables. Así que, pues manos a la obra, vamos a empezar con esos dos aspectos que vamos a estar abordando con este video tutorial. Ok, vamos a continuar entonces con la misma aplicacióncita que hemos estado utilizando, ¿verdad? Anteriormente, pero voy a eliminar este tema de la salida a consola del main. Bueno, también, de hecho, voy a eliminar también el método que utilizamos, ¿verdad? Anteriormente, y voy a proceder a generar un par de métodos. De hecho, voy a generar se llama eh, primero, ¿verdad? Primer método. No es necesario, ¿verdad? No es necesario que eh, lo, lo, lo haga static, ¿verdad? Porque pues no voy a llamarlo desde el método main. Es simple y sencillamente para explicar algunos aspectos que vamos a abordar en estos momentos. Recordemos que solamente le pongo la palabra reservada static cuando este método va a ser invocado desde el main, ¿verdad? Pero básicamente de momento no. Y por aquí voy a crear otro método también de tipo void, que tampoco lo voy a llamar desde el método main, y a este lo voy a llamar segundo método, ¿verdad? Por ejemplo, básicamente. Ujú. Estas líneas aquí punteadas que se colocaron, recordemos que es porque el método, ¿verdad? No ha sido invocado, no ha sido referenciado. Aquí en este primer método voy a declarar una variable que voy a denominar, es de tipo entero, num1, ¿verdad? Y la voy a inicializar en 4, por ejemplo. Ajá. Y lo que pretendo en este segundo método es utilizar esta misma variable que he declarado en primer método. Y yo lo que quisiera en este segundo método, ¿verdad? Que aquí se llama el segundo método, es imprimir el valor de esta variable, ¿verdad? Entonces voy a proceder entonces a generar el código que me va a permitir eh, imprimir esta variable, ¿verdad? Ahora bien, entonces, si observamos con detenimiento, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es que queremos imprimir en este segundo método, ¿verdad? La variable num1 que fue declarada en primer método, ¿correcto? Si ustedes se fijan, automáticamente el C Sharp, ¿verdad? O el Visual, perdón, más bien, es el Visual, no es el C Sharp, es la herramienta, nos está señalando un error y nos dice que el nombre num1 no existe en este contexto actual.
ese término contexto es sinónimo, como lo dije anteriormente a la introducción de este video, es decir lo mismo que ámbito, ¿verdad? Que ámbito o alcance, ¿verdad? O contexto. Nos estamos refiriendo en este caso a lo mismo, ¿verdad? Ok, eso, bueno, pues obviamente esos tres términos, estoy hablando en términos de programación, hablar de contexto, de ámbito, de alcance es lo mismo. Bueno, pero ¿qué es eso de ámbito, de alcance, contexto? Bueno, cuando nosotros declaramos un método, ¿verdad? Cada método tiene un ámbito, un contexto, un alcance que básicamente está definido. En el caso del primer método, eh, el contexto, el ámbito del alcance es todo lo que esté entre esta llave y esta llave. El ámbito del contexto del segundo método es todo lo que esté entre esta llave de apertura y esta segunda llave de cierre. Esos son los ámbitos o los alcances de cada uno de esos dos métodos para que lo tengamos claro. A eso se refiere, ¿verdad? El mensaje que nos despliega que dice que num1 no existe en el contexto actual, o sea, no ha sido inicializada, declarada esa variable en el ámbito de segundo método, para que comprendamos de qué es lo que nos está hablando ese mensaje. En cuanto al tema de esta variable, ¿verdad? Obviamente yo puedo realizar todas las operaciones que yo desee, ¿verdad? Del índole aritmético que yo mejor prefiera, siempre y cuando yo lo haga dentro del ámbito de donde está inicializada y declarada esta variable, ¿verdad? Cuando se termina de utilizar este método, todo lo que esté dentro del ámbito, ¿verdad? Todo lo que esté utilizándose dentro de este ámbito, cuando se cierre ya, salgamos de esta llave, ¿verdad? Cuando estemos fuera de esta llave, todo lo que esté en cuenta, esos datos que están en memoria se borran automáticamente desinicializados. O sea, ya para efectos del computador, ya pierde la memoria, ya no se acuerda que quién es num1 ni que num1 este, tiene un valor de 4, por decirles de alguna forma así medio pintoresca, ¿verdad? ¿A qué me refiero lo que estoy hablando? Por lo cual, ¿verdad? Explicando un poco más ampliamente lo anterior, podemos decir, ¿verdad? Podemos definir que esta variable num1 tiene un ámbito local, ¿verdad? O sea, que es solamente utilizada para efectos del ámbito de primer método, que ya explicamos cuál es el ámbito, lo que está entre estas dos llaves. Así podemos definir entonces, digamos, el espacio o el momento de utilización de la variable num1. Ok, vamos a hacer algo. Para que no nos esté marcando ese error, vamos a comentar un momento y vamos a trabajar con eh, el primer método, ¿verdad? Si yo quisiera declarar otra variable aquí en local, ¿verdad? Vamos a, qué sé yo, num2, voy a declararlo con 5, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera imprimir, ¿verdad? Estos dos valores, pues ya sabemos eh, cómo cómo hacerlo, ¿verdad? Simple y sencillamente, pues nada más, nada más tengo que hacer el siguiente código y listo, ¿verdad? Y esto yo lo puedo hacer por una razón muy sencilla, porque ambas variables están en el mismo ámbito, ¿verdad? Por eso es que se me permite hacerlo. O sea, el caso tanto de num1, ¿verdad? Y num2, ¿verdad? Se encuentran ambas en el mismo ámbito de el método de primer método. Ok, hemos ya mencionado muchísimas veces, ¿verdad? Que el flujo de ejecución, en el caso de las aplicaciones, ¿verdad? Es de arriba hacia abajo, ¿verdad? Por eso es que si yo, por ejemplo, en el caso de del ámbito local, ¿verdad? Del ámbito local de primer método, ¿verdad? Si yo hiciera lo siguiente, ¿verdad? Si yo tomara este console
red line, ¿verdad? Y, pretendería colocarlo en este ámbito local antes de la declaración de las variables, por eso es que inmediatamente se me coloca este error, ¿verdad? Porque en el ámbito local, ¿verdad? Esto no es permitido, ¿verdad? Entonces, en el ámbito local, debo primero hacer la declaración y la inicialización de las variables eh, antes de su uso, ¿verdad? Ok, pero entonces vamos a colocar este console line como estaba anteriormente y vamos a ver una excepción a esa regla, ¿verdad? Cuando sucede eso y de hecho eh, vamos a utilizar también en este caso el console line, ¿verdad? Del segundo método, ¿verdad? Bueno, en el caso del segundo, este, en el caso del segundo, quiero hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Quiero mostrar la suma de ambas variables. Está claro que en este caso, ¿verdad? En el caso de segundo método, nos estará mostrando error porque tenemos el tema del ámbito, ¿verdad? De las variables. En este caso, ¿verdad? Ninguna de estas dos variables está en el ámbito local, ¿verdad? No están declaradas ni inicializadas dentro del ámbito local de segundo método, ¿verdad? Por eso es que inicialmente nos está marcando estos errores. Ok, para poder yo realizar estas dos operaciones que yo requiero hacer, las variables, en este caso, estas que les voy a señalar, estas variables ya no deben ser declaradas como ámbito de método, sino que deben de ser declaradas como ámbito de clase. ¿Y a qué me refiero con eso, verdad? Recordemos, y yo sé que tal vez de momento el concepto de todo este clases y todo pues es un poco abstracto, pero recordemos que nosotros aquí tenemos una clase que es donde estamos trabajando. Aquí está, se las presento, ¿verdad? La clase programa, ¿verdad? La clase programa, el ámbito de la clase programa inicia en esta llave, ¿sí? Inicia en esta llave y finaliza en esta otra llave, en esta otra llave. ¿Ok? Todas las variables, ¿verdad? Que yo declare en este ámbito podrán ser utilizadas por las 1000, 3000, 4000, 500.000 métodos que yo tenga declarados. Entonces, estas variables, perdón, estas variables, yo me las voy a llevar, ¿verdad? Me las voy a llevar, las voy a cortar de aquí, del ámbito local de este método, y me voy a ir aquí exactamente encima de la clase y las voy a declarar ahí, ¿verdad? Ahora me voy a ir hasta abajo y vean que mágicamente no, no, ya definitivamente el error que me indicaba antes en el segundo método se eliminó. ¿Por qué? Porque esas variables ya dejaron de ser del ámbito local de primer método y ahora, como están declaradas aquí dentro del ámbito de la clase, las variables ahora yo las puedo utilizar dentro de este ámbito de clase en el lugar que yo mejor prefiera o requiera, siempre y cuando sea dentro del ámbito de esta clase, de la clase program, ¿verdad? Que recordemos que ese nombre yo lo puedo cambiar en el método, en el momento en que yo quiera, ¿verdad? O que yo necesite, pero eso es algo que vamos a ver más adelante. Guste. Entonces, decirles, ¿verdad? Que en el caso de las variables que están declaradas a nivel de ámbito de clase, se les denomina campos de clase, ¿verdad? Sí, típicamente es como se les denomina
a las clases que están declaradas dentro de un ámbito de clase y no un ámbito local de método, por ejemplo. Otro aspecto, ¿verdad? Que mencioné yo al inicio de la presentación de este video tutorial que vamos a tratar era el tema de, y ya lo escribo por acá, el tema de sobrecarga de métodos, ¿verdad? ¿Y qué es ese tema de sobrecarga de métodos? Ese tema de sobrecarga de métodos se refiere a cuando yo tengo en un mismo ámbito de clase, ¿verdad? Métodos que tienen el mismo nombre, ¿verdad? En este caso, recordemos que nosotros tenemos tres métodos, ¿verdad? No nos olvidemos que son tres métodos. Alguien me puede decir a mí, ¿cómo no? Profe Mau, si solamente hemos declarado solamente dos métodos, ¿verdad? El primer método y segundo método. Pues, chiquillos, no nos olvidemos del método main, ¿verdad? Eh, el método main, pues es un método, ¿verdad? Que nosotros hayamos declarado, o sea, primer y segundo método, pues es distinto, pero este método fue creado automáticamente cuando generamos nuestro programita, ¿verdad? Entonces, bueno, pero para no desviarnos del tema, estábamos hablando de la sobrecarga y la sobrecarga se da cuando en un mismo ámbito de clase, que ya sabemos que es ámbito de clase, yo tengo métodos con el mismo nombre, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que se maneja. Ok, nosotros hemos venido constantemente utilizando eh, el console, ¿verdad? El console readline, ¿verdad? Este console readline, ¿verdad? Por ejemplo, trae las siguientes partes, ¿verdad? El readline, ¿verdad? Que no es otra cosa que un método, ¿verdad? De la clase console, ¿verdad? Yo sé que todo este tema de clases y métodos, pues tal vez a estas alturas del curso, pues se nos haga un lío comprenderlos, ¿verdad? Pero poco a poco iremos comprendiendo todo este tema, pero basta con decir que en este caso, console es una clase, ¿sí? Y GridLine es uno de sus métodos. De hecho, si yo coloco el cursor encima de GridLine, que es el método, vean que ahí dice void console GridLine, ¿verdad? Que recibe como parámetro un valor de tipo entero. Dice que tiene más de 17 sobrecargas. ¿Cómo entonces yo puedo hacer? Porque en este caso, pues el console GridLine es un método de la clase consola que pertenece a las clases que por default trae el Visual Studio, ¿verdad? Pero ¿cómo hago yo para poder hacer sobrecarga con mis propios métodos, ¿verdad? No con console GridLine, ¿verdad? Porque el GridLine, ¿verdad? Es un método que viene por default ya en la aplicación, ¿verdad? Pero yo quisiera hacer esa sobrecarga con mis propios métodos. Eso es lo que vamos a ver, cómo hacemos esa sobrecarga. Para ello vamos a hacer algo, vamos a eliminar los dos métodos, estos que creamos, ¿verdad? De hecho, vamos a quedarnos únicamente con el método main, ¿verdad? Únicamente, o sea, ni siquiera el mensaje yo la monto, solamente con el main. Ok, vamos a ver, entonces para este tema voy a declarar un método, sí va a ser estático porque en algún momento lo voy a llamar o lo voy a invocar desde el método main y lo voy a denominar de tipo entero, voy a llamar suma y este método va a recibir dos datos por parámetro, ¿verdad? num1 y num2, ¿verdad?
como yo quiero que me retorne, digamos, el valor de la suma de esos dos números, pues podemos utilizar, ¿verdad? El operador flecha, ¿verdad? Que en realidad ese nombre de operador flecha, pues es algo que utilizo yo, pero el nombre, digamos, científico, por decirlo de alguna forma, de ese operador es expression-bodied, ¿verdad? Que no sé si tendrá honestamente alguna traducción al castellano, ¿verdad? Pero así es como se le denomina, pero lo hemos denominado eh, operador flecha, ¿verdad? Pues básicamente este return, ¿verdad? Esta operador flecha lo que me va a hacer es retornarme, pues básicamente eh, la suma de los dos datos que estoy pasando por parámetro. Ahora bien, yo quiero generar, voy a crear otra variable también suma, ¿verdad? Que recibe por parámetros, digamos que otros dos datos, el nombre es lo de menos, ¿verdad? N1, ¿verdad? También de tipo entero y N2, ¿sí? Y no sé, igualmente, pues quiero que me retorne la suma de ambos valores, ¿verdad? Nótese que aquí en estos momentos tengo un problema, ¿verdad? Porque ya el visual me está indicando que ya existe un método llamado suma. Entonces, ¿cómo hago yo para resolver, digamos, este dilema, verdad? Pues yo podría haberme tentado, ¿verdad? A que este sea en mayúscula y este en minúscula, pero ese es case sensitive, ¿verdad? Que estoy hablando de entonces ya de diferentes métodos, ¿verdad? Entonces, esa no es la solución, ¿verdad? Esa no sería la solución. Una de las soluciones, ¿verdad? Es que, por ejemplo, yo puedo utilizar el mismo método, pero con diferentes números de parámetros, por ejemplo. Si yo aquí, ¿verdad? En este segundo método, yo este, eh, indico un tercer parámetro, ¿verdad? N3. Vean que automáticamente, bueno, incluso aunque yo no lo utilice, automáticamente ya aquí se me quita el error que teníamos, porque al declarar yo otro tipo de, perdón, al incluirle otro parámetro, otro tercer parámetro, ya me permite la sobrecarga de este método. E incluso, otra forma, ¿verdad? Otra forma, digamos, puede ser la siguiente. Eh, si yo alguno de los parámetros, ¿verdad? En el caso de este otro método, ¿verdad? Yo lo cambio a double, ¿verdad? Ajá, yo lo cambio a double. Nótese que me elimina el error. Lo que pasa es que tengo un problema, ¿verdad? Al ser el método de tipo entero, ¿verdad? Si yo le digo que me devuelva la suma de esos dos datos, me indica un error, pero ese error ya lo habíamos visto. Ese error lo habíamos visto porque al ser uno de esos dos datos dobles, ¿verdad? El sistema Visual asume que lo que tiene que retornar es un valor de tipo doble, o sea, un valor con decimal. Entonces lo que debo de variar es el tipo de la función, ¿verdad? Entonces ya no es de tipo entero, sino que debe ser de tipo doble, ¿verdad? Y ahí ya corrijo no el problema de la sobrecarga, no, corrijo el problema del retorno, ¿verdad? Que eso quede claro, ¿verdad? La sobrecarga no es permitida porque yo haya cambiado aquí el tipo del método, sino que me está corrigiendo este doble el tipo de retorno que yo hago, ¿verdad? Pero ya aquí como sea, ¿verdad? Para efectos prácticos, pues ahí aquí está permitida la sobrecarga de el método suma. Bueno, sí, tanto es así que si yo quito la operación aritmética de suma acá, pues ya el error me desaparece. Y bueno, aquí voy a dejarlo exactamente igual. Aquí es más, voy a declarar un tercer, una tercera sobrecarga, ¿verdad? Eh,
del método, ¿verdad? Del método. Y aquí sí voy a hacerlo de tipo entero, pero para quitarme ese error de encima, le voy a decir que aquí vamos a enviar un, un tercer dato, ¿sí? Entonces aquí tenemos tres sobrecargas, ¿verdad? Del mismo método, ¿verdad? En este caso le voy a decir que me devuelva, por ejemplo, eh, la sumatoria de un 1 y un 2, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Ok, entonces si yo, por ejemplo, deseo llamar desde mi método main al método suma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a generar esta llamada eh, de ese método. eh, no sé, voy a poner el 1 y el 4. Nótese que aquí en el IntelliSense, ¿verdad? Me muestra estas flechitas, una de tres. ¿Por qué? Aquí lo que me está diciendo que yo estoy utilizando, ¿verdad? La sobrecarga una de tres, o sea, que recibe dos números enteros, tal y como lo estoy haciendo acá. Pero yo, ¿verdad? Por aquello que me dio un lagunazo y no me acuerde que hay diferentes sobrecargas de este mismo método suma, yo puedo irme desplazando con la flechita hacia abajo y me dice que en el caso de la segunda sobrecarga, ¿verdad? Son tres parámetros de tipo entero, ¿verdad? Entonces yo tendría que agregar un tercer parámetro, ¿verdad? Porque si yo no agrego ese tercer parámetro, ¿verdad? Este, se me estaría generando un error, ¿verdad? En el caso de que yo esté utilizando ese tercer parámetro, ¿verdad? Bueno, pero de todos modos, si yo envío dos parámetros, creo que debo corregir. Si yo envío solamente, dos parámetros, ella asume que la sobrecarga que yo estoy utilizando es la primera sobrecarga, que es la que recibe dos parámetros. Automáticamente, si yo le agrego un tercer parámetro, vea que ella asume que yo estoy utilizando la segunda sobrecarga. Y si es más, si yo incluyo un cuarto parámetro, ella asume que yo estoy utilizando la tercera sobrecarga, o sea que yo no necesito ni siquiera indicarle, perdón, aquí por medio de las flechitas estas, cuál sobrecarga, sino que simple y sencillamente yo lo que tengo que recordar es que mi método suma, dependiendo de la sobrecarga que yo quiera utilizar, de las que yo tengo aquí definidas, cuál es la que yo quiero utilizar. Y si me da un lagunazo, pues aquí el IntelliSense, ¿verdad? La ayuda de IntelliSense me muestra cuántos parámetros tiene las diferentes sobrecargas o los tipos incluso de parámetro que se espera. Porque lo que habíamos dicho aquí, por ejemplo, es que yo puedo en esta segunda sobrecarga, ¿verdad? En esta segunda sobrecarga, yo puedo cambiar el tipo, ¿verdad? El tipo de alguno de los datos, ¿verdad? Entonces, si ya yo me vengo, ¿verdad? Entonces, cambié el tipo de dato en la segunda sobrecarga, ¿verdad? Entonces, si yo me vengo acá para la segunda sobrecarga, la ayuda IntelliSense me dice que los dos primeros datos son de tipo entero e incluso el tercero es de tipo double, ¿verdad? Que lo que se espera es que yo digite, por ejemplo, eso, ¿verdad? 6. eh, 6.6, ¿verdad? No sé, por ejemplo. Entonces, así es como se utilizan los métodos, la sobrecarga de métodos en lo que es este Visual Studio. Sí, sí, en todo caso, ¿verdad? Pues yo puedo prescindir de esa ayuda que apareció ahí, ¿verdad? Y yo puedo directamente eh,
poner los datos de acuerdo a lo que yo recuerde de cómo fue que yo generé las diferentes sobrecargas del método suma. Y si procedo a compilar, ¿verdad? Bueno, lo que sí no puedo hacer, por ejemplo, no hay ninguno de los métodos, ¿verdad? De sobrecarga suma que tengan solo un parámetro. Y vean que si yo dejo solamente un parámetro, automáticamente dice ninguna sobrecarga por el método suma toma solamente un argumento. Que esa es la belleza, digamos, de la ayuda hasta contextual que aparece, ¿verdad? De la ayuda intelligence, porque nos indica en todo momento, nos va brindando ayuda sobre lo que estamos haciendo mal. Entonces, en este caso, pues necesariamente pues vamos a utilizar qué sé yo, sí, la primera sobrecarga, ¿verdad? Del método suma, que es básicamente sumar esos dos parámetros que le estamos pasando. Y 1 más 7, pues, perdón, 1 más 6 casi siempre es 7, ¿verdad? Entonces, así es como podemos manejar lo que es el tema de sobrecargas de métodos con C#, ¿verdad? Incluso vean qué maravilla, ¿verdad? Las ayudas que nos ofrece la herramienta. Vean que aquí en el caso de las referencias, ¿verdad? Nos lleva el conteo en el caso de estas dos referencias, de estas dos sobrecargas, ¿verdad? Nos dice 0 referencias porque ella nos indica como referencia que la sobrecarga que yo estoy utilizando, ¿verdad? Es precisamente esta, ¿verdad? Por eso es que dice una sobrecarga, o sea, la sobrecarga con dos parámetros, ¿verdad? Bueno, sé que este video sí ha sido toda una aventura, pero son conceptos que conforme vayan aumentando, ¿verdad? La cantidad de videotutoriales, pues va a ir subiendo poco a poco la intensidad en cuanto a la profundidad del aprendizaje, no la dificultad, porque esto no es difícil, ¿verdad? Eh, pues lo que se requiere es mucha atención. Bueno, nos vemos en una próxima entrega. Esperen nuestro próximo videotutorial y chavito, nos estamos hablando.